Buenos días a cada uno de ustedes, también buenas tardes o buenas noches, según ustedes tengan la oportunidad de ver este video en el momento que en la providencia del Señor lo permita. Estamos haciendo un repaso del Evangelio, tal vez en un sentido cronológico, haciendo lo posible por hacer un seguimiento, desarrollar una serie de lecturas con unas lecciones devocionales y que tienen que ver con exactamente el mensaje del Señor en los evangelios o el evangelio escrito por Mateo, por Marcos, Lucas y Juan. Es interesante que hemos visto muchísimo acerca del evangelio de Lucas, pero también los otros evangelistas tienen unos tesoros muy valiosos de enseñanza y hay inclusive dentro de algunas narraciones del Señor, evangelios que tienen en común esas narraciones o esas enseñanzas, como es el caso de hoy, que vamos a ver la parábola del sembrador, también está en Lucas y también está en Mateo. Pero hoy vamos a usar como base el Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Estamos pasando de un escenario de enseñanza popular a otro que también tiene que ver con una aglomeración de personas alrededor de la figura de Jesús, de la persona y de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta que estamos también en la zona de Galilea exclusivamente, no todavía en la zona de Judea. Algunos escenarios van a ser en Judea y llegará el momento en que sea así, pero todavía estamos como en ese primer año del ministerio del Señor. Recordemos que el ministerio del Señor fue de aproximadamente 3 años y estamos en ese primer año donde Él se hace conocer, pero también donde Él empieza a enseñar de una forma especial y reinterpretativa acerca de la ley y acerca también del cumplimiento de las promesas del antiguo pacto. Pero hoy llegamos a un punto donde el Señor va a mostrarnos algo que tal vez por cuestiones de rutina o cotidianidad de lectura lo sabemos, pero es interesante ver lo que el Señor empieza o bueno, desarrolla en su pedagogía con las demás personas. Y es su tipo de lenguaje. Es un lenguaje que le llega a la gente. Es un lenguaje que cubre más allá de las expectativas de las personas. Es un lenguaje que en cierta forma eh, lo desciende de una cumbre de élite intelectual, llamémoslo así, a algo más básico, más comido, más masticado, pero sin perder la trascendencia de la enseñanza o de las lecciones como tal. No quiere decir que él, al hablar este tipo de lenguaje, él está dejando de enseñar, aunque hace una aclaración muy importante aquí en esta narración con respecto a lo que él está diciendo. Muy bien, sin más, vamos a Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador, llamada así. Voy a leer del versículo 1 al versículo 9. La parábola del sembrador, Marcos 4, del 1 al 9. Hace tiempo no teníamos una lección de Marcos. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó
y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí la lectura por ahora. Voy a orar. Bondadoso Señor, gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, por darnos la oportunidad de un día más, un día nuevo, con sus bendiciones reservadas para nosotros. Sabemos, Señor, que en esta modalidad de emitir videos con tu mensaje, tú has usado esto para llegar a unos límites que nosotros ni siquiera podemos percibir. El mensaje del Evangelio, Señor, tú lo transmites constantemente en el mundo entero. Habrá lugares donde de una forma u otra no hay oportunidad para escuchar, para leer, pero estos medios han sido de bendición para la transmisión del mensaje bíblico, el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que van a ver este video, lo van a escuchar. Haz que en ellos, Señor, el entendimiento y también la reflexión y el cambio de actitud con respecto a muchas cosas de la vida sea motivado por el mensaje del reino de los cielos que tú nos das. Gracias porque tú nos pides eso. No solamente el que escucha se puede llenar de un conocimiento, sino que tú pides que con relación a lo que escucha tome medidas, tome cambios y también, Señor, se acerque a tu presencia de una manera honesta, reconociendo su condición de pecado, de pecador, y acudiendo a los pies de Cristo para la redención. Gracias, gracias, porque esto es lo que siempre nos enseñas. Tu gran misericordia, tu gran compasión con el ser humano, en Cristo Jesús. Amén. Bien. El texto es largo y probablemente es una lección que va a quedar pendiente de la continuación de la enseñanza. Es un texto realmente de 20 versículos. Lo he parado en el versículo 9 porque tiene un escenario primario y después tiene un escenario que se basa en la primera parte. En otras palabras, en la primera parte, él muestra un escenario en un lenguaje que se llama parábolas. Y en la segunda parte, del versículo 11 hasta el 20, él explica la parábola. Por efecto, obviamente, por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de enseñanza misma, tomar todo el texto nos llevaría no solamente tiempo, sino una prestación de atención en todo el tesoro que tiene esta parábola. No es mi intención esa saturación, pero sí es mi intención tomar por partes. Ahora, es una parábola ultra conocida, muy conocida, por cristianos y no cristianos, por biblistas y humanistas. Es una parábola enseñada y al mismo tiempo enseñable. Es una parábola que tiene muchísima riqueza aplicativa y es supremamente práctica y no podemos pasarla por alto porque a veces estos textos comunes tienen unos tesoros que no es que estén escondidos, sino que tal vez las monedas más pequeñas son las más finas, pero solamente nos vamos por las monedas grandes, que aunque tienen valor, no son el sustento de lo que en sí misma es la enseñanza y la riqueza de la enseñanza. Eso sucede con muchos textos de la Biblia, no solamente con este. Sucede con textos tradicionales
los textos de la primera Navidad, los textos de la pasión y crucifixión y resurrección de nuestro Señor, los textos, por ejemplo, de la creación, eh, lo que tiene que ver con el diluvio, lo que tiene que ver con el sacrificio de Isaac por Abraham. Esos textos son muy comunes, pero es bueno tomarse su tiempo. Lo primero que toca decir, o bueno, ya lo voy a repetir otra vez, es que está tanto en Mateo como en Lucas. Juan no lo dice, no lo menciona. Otra vez, quiere decir que sigue enseñando. Comenzó Jesús a enseñar esta vez junto al mar. Pasamos de un escenario donde está tal vez en una plaza, en una plazoleta, a estar junto al mar. Al estar junto al mar, en una playa, tenemos que asimilar que los habitantes o la población se relaciona con el mar no solamente de tipo panorámico, de paisajismo, sino también como fuente económica, fuente de empleo, los pescadores. Entonces dice que se reunió mucha gente alrededor de él. Él toma una barca, una balsa, y se sube en esa balsa, pero se queda en el borde de la playa, pero dentro del mar. Y dice que había mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar. Entonces el Señor está en el mar, en la playa, en una barca, viendo a la gente. Por ende, tenemos que ver el lado contrario. La gente está viendo a Jesús y el texto original dice de cara al mar. Está viendo a Jesús, pero en un escenario paisajista del mar. Está ahí. Entonces, mientras el Señor ve a la muchedumbre ve a Jesús dentro de un paisaje de playa o un paisaje de mar. Ahora, las barcas pues son de pescadores. Y toda la gente estaba en tierra y se agolpa. El texto deja ver que se sienta junto a la playa a escuchar a Jesús. No sabemos qué cantidad, no sabemos tampoco a ciencia cierta qué lugar específico era, probablemente Capernaum, algún lugar de Galilea, algo que puede ser en la orilla del mar de Galilea, es probable, pero no es el punto importante del texto. Y aquí el versículo 2 es donde me voy a detener un poquito, porque la Biblia en este texto nos va a enseñar, como en otros textos, pero en este específico, una forma de hablar de Jesús. Y la forma de hablar se relaciona con una figura literaria que después de tanto tiempo, tantos siglos y tanto momento de ver la Biblia y los estudiosos y los expertos, los grandes investigadores, han llegado obviamente a conclusiones muy específicas con relación a este tipo de lenguaje. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza o en su doctrina. El modelo de parábolas, o parabólico también se llama lingüísticamente, es poner ejemplos de la cotidianidad o ejemplos de una realidad, digamos, indiscutible, para dar una enseñanza, en este caso espiritual, o revelar una verdad, pero usando modelos de ejemplo. Es decir, usa comparaciones. Y usa comparaciones que las personas pueden entender. Esas comparaciones tienen que ver con el contexto mismo de las personas. Si el Señor está en una barca y está hablando a unas personas que viven junto al mar, y lo vemos en otras partes de los evangelios, el Señor habló, por ejemplo, de la pesca, habló del pescador, habló de pescar hombres, habló de muchas maneras con relación a lo que las personas entendían.
en su ambiente, ¿sí? Es decir, este lenguaje de parábolas tiene como propósito original, que las personas entiendan exactamente la enseñanza a través de una figura, a través de unos ejemplos reales y que pueden llegar a tener ese tipo de explicación de una manera más sencilla. Pero como les digo, es un propósito original. La parábola también tiene como recurso la explicación. La explicación de la parábola es algo que el Señor Jesús hizo. ¿Por qué razón? Porque sin explicación, tal vez las personas que leen la parábola o la escuchan o están atentos a la figura que está usando como ejemplo, pueden tomar un rumbo diferente en las comparaciones. Y hay que tener en cuenta que aunque es una figura literaria que el Señor usó, o un tipo de lenguaje que el Señor usó, también el Señor explicó las parábolas. Algunas necesitaban explicación, como esta. Otras fueron más directas. Pero es un acercamiento a la realidad. Es un acercamiento a la realidad. Solamente por decir algo, en el versículo 4 dice que el sembrador sale y al sembrar, el versículo 4, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Si ustedes notan ese versículo 4, habla de un camino y habla de las aves del cielo. Entonces, la parábola no se va a poner a decir, bueno, y las gallinas son aves, pero las gallinas no vuelan, entonces no tiene que ver con las gallinas, y el camino es pedregoso o asfaltado, o el camino es un camino de herradura, es un camino veredal, es una carretera, es una autopista, no, o sea, es así como lo pone. No podemos divagar en esas minucias porque se desviaría el propósito de la parábola y es algo que yo quiero detenerme porque en ocasiones atenta contra la interpretación saludable de las escrituras. Esa interpretación saludable de las escrituras tiene que ver con un marco interpretativo, pero no podemos solamente echar a andar nuestra imaginación con este tipo de lenguaje y por eso en esta ocasión damos gracias al Señor porque va a explicar la parábola. Cuando no se entiende la parábola, es decir, cuando la persona escucha y no entiende, hay que pedirle a Dios que tengamos la luz del Espíritu, tengamos la luz de Él para entenderla, para no confundirnos, para no ver cosas que de pronto están ahí o estar inventando o aumentando algo de una realidad. Lo cierto es que el lenguaje de parábolas las usó el Señor originalmente para que las personas que Él quería entendieran una realidad del reino de los cielos. Y ese lenguaje es el que vamos a ver hoy y en el próximo video también y probablemente el próximo también. Pero es algo importante que estas parábolas sean explicadas por el Señor para no caer en la tentación de malinterpretar las escrituras. Un último punto aquí es, el Señor habla a todo el mundo, habla al alcance de la gente. Dios habla al alcance de las personas, es decir, las personas pueden entender las palabras de Dios. Hay individuos que el Señor ha capacitado para que puedan enseñar a otros, para que puedan mentorear o discipular a otros en este mensaje, en el mensaje de la Biblia. Hay cosas que necesitamos la ayuda de otros que han sido más capacitados. Y esto hay que agradecer al Señor, hay que agradecer a Dios que esto existe. Así el mensaje se transmite de generación en generación y cada vez se va aportando un poco más
en el mensaje más exacto de lo que Dios quiere decir. Sin más preámbulo, entonces dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Voy a empezar por el versículo 9. El versículo 9 está terminando la narración de la parábola en sí misma. Y está diciendo, el que entienda, entiende. El que no entiende, pues no entiende. Y es algo más o menos lo que el versículo 9 nos está aclarando. El que tiene su oído afinado va a entender la figura o lo que está enseñando el Señor. Pero aún así, aunque estuviera eso y pudiéramos quitar que no existiera el versículo 10 al 20, sería un poco complicado, por no decir imposible, entender lo que el Señor está diciendo. Está en una barca en el mar enseñando de agricultura. Empecemos por ese contexto, empecemos por ese ambiente. Sabemos muy bien que las personas galileas estaban o tenían su sustento como base económica en la pesca, pero también habían cultivos, y eso es algo notorio en todo el Evangelio. Y está enseñando acerca de un personaje. Dice, oí aquí, un X, un sembrador X, salió a sembrar. Y al sembrar aconteció, aquí está diciendo que lleva semillas. No nos dice de qué, con qué fruto, qué tipo de semilla. Solamente al sembrar, usa el verbo en general. Aconteció que una parte cayó junto al camino. Entonces ya estamos hablando de que era un terreno junto a un camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, ¿qué está pasando? Aquí el sembrador tiene como propósito que cuando siembra, coseche. Es lo más obvio. Si tú fueras un campesino y de pronto este video llega hasta ese alcance de personas que están en la vida rural, en el ambiente rural, en el ambiente del campo, pues el agricultor o el campesino no va a sembrar llamando a las aves para que se coman las semillas, sino siembra con la esperanza y expectativa de una cosecha. Entonces ahí tenemos que empezar a darnos cuenta que la figura que está usando el Señor, la parábola que está usando el Señor, es una parábola cotidiana de un agricultor, de una persona que vive de eso y que guarda su ilusión y su esperanza en lo que siembra. Porque las semillas llegaron allá a la orilla del camino, no lo dice, la parábola no se pone en eso, solamente podemos tener un imaginario, el viento, de pronto alguna otra situación o la lluvia la llevó para allá, no lo sé. Pero está diciendo que eso hace que esas semillitas que quedaron allá, las aves vinieron y se las comieron, porque quedaron expuestas. Entonces, hay una frustración en esa dinámica, en esa tarea de sembrar, ya hay una frustración. Hasta ahí vamos bien.
Y todavía no he llegado a la explicación, y tal vez este video, y lo más probable es que sea así, no voy a llegar a la explicación, pero quiero concentrarme solo en la figura, solo en la parábola. Otra parte, dice, cayó en piedras, pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Aquí ya no son las aves las que frustran la cosecha o la siembra, sino lo que frustra es que parte de esa semilla cayó en un terreno que es árido o de piedra. Y claro, brotan por acción del sol, brotan muy rápido, pero la raíz es superficial. La raíz es superficial, no tiene donde coger de los nutrientes de la tierra. Entonces, a la medida que el sol quema, que el sol calienta, pues la planta se quema y se echa a perder también este tipo de cultivo. Este es otro tipo de frustración. Si ustedes fueran ese agricultor de esta parábola, pues realmente estarían tristes porque la expectativa no es que se pierda la semilla, sino que se coseche con relación a esa semilla. Entonces dice, bueno, que no hubo. ¿Cómo? Pero aquí también en esa segunda parte hay algo que debemos notar. La velocidad con que brota. El anterior figura de las aves, pues ni siquiera dejaron que brotara una matica. Vinieron las aves y se la comieron. Pero en esta brota. Y muy rápido. Supremamente rápido. Pero lo que dice es que el sol calienta y ese mismo sol que hizo que creciera rápido, la chamusca. ¿Por qué? Porque no había una raíz profunda, sino superficial. Entonces, el tiempo, el tiempo puede ser emocional para el agricultor. Es decir, oye, ¿cómo me está dando de rápido estas matas? Pero sabemos que las semillas, por la parábola, que caen en la parte de piedras, no va a dar cosecha. Entonces, segunda etapa del sembrador con frustración. Tercera, otra parte, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entonces, pues conocemos un poco esas plantas, llamamos maleza, y pues también la parábola no nos va a decir cómo fue que llegaron esas semillas allá, pero allá entonces, entre los espinos, cuando ya empezó a brotar la planta, la maleza, los espinos son una figura de maleza, empiezan entonces a tapar, a trancar el crecimiento de la planta y la ahogan y muere. Es decir, no hay fruto. Cada una de estas partes tiene su explicación. Pero solamente pongámonos a pensar, si tú fueras el agricultor, ¿cómo te sentirías? Frustrado, tal vez triste y tal vez con un hueco económico, hablando en términos del agricultor. Pero esto tiene que ver con una verdad espiritual y tiene que ver con algo que el Señor nos lo enseña de una manera especial a sus discípulos. Y dice entonces, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30%, al 60% y al 100%. La alegría del agricultor. ¿Cuántas veces tocó sembrar? ¿Cuántas veces le tocó a esta persona ficticia, ¿sí?, intentar? ¿Cuántas veces lo hizo? Entonces el que tiene oídos para oír, oiga. Y viene esa parte que en adelante empieza a explicar el Señor.
Pero quedándonos solo con la parábola, nos damos cuenta de que no necesitamos lenguajes tan elaborados, tan técnicamente elaborados, para entender el mensaje de Dios. Transmitir el mensaje de Dios no necesariamente tiene que ser algo complicado. Puede ser algo sencillo, algo transmitible, algo que la otra persona entienda. Si el Señor, por decirlo de una forma inclusive un poco atrevida, estuviera en un escenario de oficinas, pues hablar de agricultura o hablar de pesca sería algo tal vez poco entendible. El oficinista, el ejecutivo, la persona que tiene un trabajo o un desempeño en otras áreas de ciudad, por ejemplo, pues le va a quedar complicado entender esto. O de pronto a nosotros que vivimos en la ciudad ya por mucho tiempo, y aunque sí tenemos un acercamiento con el campo, por familiares o por parientes que han dedicado su vida a la agricultura, pero no es igual vivir todos los días en esa cotidianidad que estar solamente en larga distancia considerándolos. A lo que me quiero referir es, el Señor te está hablando de todo lo que se requiere para que lo que tú has planeado brote como una cosecha que te beneficiará. Si fuera un trabajo ejecutivo o de oficinas, hablaría diferente. Pero aquí está hablando del campo. Y no necesariamente necesitamos ser expertos, pero sí entendemos solo con la mera figura de la parábola que se quiere referir a algo muy importante, porque de 4 intentos por sembrar con semillas, solamente hubo una que resultó. Y es la última, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno, 100%. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos? ¿Qué es lo que el Señor con la parábola quiere transmitir? ¿Qué es lo que el Señor con ese lenguaje tan sencillo, pero que a la vez es profundo, nos quiere explicar? Como les digo, es una parábola muy conocida. De pronto ustedes ya saben, por lo que sigue o por lo que ustedes ya han aprendido, el significado de la parábola. Pero, como lección de este video, queda de que no se requiere tener un lenguaje tan alto, tan técnico, tan elaborado para explicar la realidad del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y el Señor lo habló a los sencillos, como lo habló en las sinagogas, a los que estaban allí reunidos, a los varones judíos, como a aquellos doctos en la ley. También el Señor habló a la gente sencilla y acercó el reino de los cielos a los unos y a los otros, como lo habló a los no judíos, como lo habló a los romanos. El reino de los cielos lo acercó. Pero no hagamos esto, alejar el reino de los cielos, por nuestro orgullo, por nuestra terquedad o por nuestra forma de hablar y transmitir el reino de los cielos. Transmitimos el reino de los cielos a veces en lenguajes que no son comprensibles para las personas. Y hay muchísimo de la elaboración de ciertas ideas filosóficas, teológicas o de historia o de dogma que no dejan que la persona entienda realmente el mensaje básico del reino de los cielos. Y yo creo que tiene que ver mucho en dónde cae esa semilla que el sembrador quiere sembrar. Sí, los pedregales, las aves y los espinos o la maleza tienen que ver con el corazón humano. Tienen que ver con el corazón y con el ambiente y con las expectativas. Tiene que ver
con algo que nosotros tenemos. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces ya después entra a explicar la parábola, pero quiero dejarlos con esto. Si usted y yo hemos entendido la palabra de Dios y la amamos y creemos y nos seguimos esforzando en comprenderla y vivir para Dios, vivir para Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, es porque el terreno en que cayó la semilla fue un terreno fértil. No fue en pedregales, ni superficialmente para que vinieran las aves y se las comieran, ni tampoco cayó entre espinos. Pero si usted ha tenido una experiencia con Jesús, de alguna forma, si alguien te ha hablado de la Biblia, si alguien te ha hablado del Evangelio, y de una u otra forma todavía estás tal vez asimilando el mensaje o tal vez patinando o dudando, yo te animo a que le pidas a Dios que puedas entenderla bien, pero para tener un equilibrio, no solamente en el entendimiento, sino en la vida misma que corresponde a lo que tú conoces. No podemos tener dos vías, una la que yo entiendo en mi conocimiento racional del Evangelio y otro mi lado de comportamiento y mi actitud con relación a ese conocimiento. Entre lo que tú sabes del Evangelio y la Biblia y lo que tú muestras, tiene que estar ese contenido. La base de nuestra fe bíblica, está en el contenido mismo de esa Biblia. Y como tú te acerques con una actitud sencilla, tranquila, pidiéndole a Dios que te ilumine, vas a entender mucho más el mensaje del reino de los cielos y vas a vivir mejor en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Gracias.